Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos realizando este video para anunciarles que nuestro equipo de abogadas y abogados realizaron un amparo que ingresamos para inconformarnos porque se violó el artículo 390 ter y en resumen, el contrato colectivo de trabajo de APAUNAM no debió de haber sido legitimado. Los presento muy contento porque pues ellos fueron los que nos ayudaron a hacer nuestra demanda, en la cual acabamos de ganar el profesor Juan Manuel y yo un despido injustificado, y queremos decirles de manera agradecida que pues más allá de lo que vamos a poder pagarles, porque es un porcentaje de nuestros cheques de paupérrimos pobresores de asignatura y de 850 pesos a la quincena, que es lo que nos pagan, pues cuando vieron nuestros cheques dijeron, oye, es muy poco. Y bueno, hay corazón en este equipo de abogadas y abogados y queremos que les expliquen cómo está esto del amparo, ante estas triquiñuelas que hicieron tanto la Secretaría del Trabajo y la burocracia dorada para legitimar este contrato colectivo de trabajo de APAUNAM, que lo único que hace es hacer negocios dentro de la universidad y no defender a las y los profesores. Bueno, pues le cedemos la palabra aquí al abogado Enrique. ¿Qué tal? Pues sí, como saben, es escandalosa la forma en que se tuvo por legitimado el contrato colectivo de trabajo de este sindicato charro, propatronal, este sindicato blanco llamado APAUNAM. Es escandaloso porque la ley es clara, no hay lugar a dudas que debió haber sido aprobado por la mayoría de las y los docentes, cosa que no aconteció, cosa que no ocurrió. Interpusimos este juicio de amparo que ya fue admitido desde la semana pasada. Pues nos tardamos en anunciarlo porque en realidad teníamos que celebrar, estábamos en la euforia de que se hizo justicia en el caso de los profesores Juan Manuel y Efraín. Se reconoció su despido injustificado, como saben, se ordenó su reinstalación. Y bueno, pues estábamos en esa euforia, y para no distraernos de las celebraciones necesarias de este triunfo de la clase trabajadora y docente de la universidad, pues habíamos postergado este anuncio. Pero bueno, desde la semana pasada fue admitido el amparo que interpusimos contra esta ilegal e inconstitucional legitimación. Como ustedes saben, para que un contrato colectivo de trabajo sea legitimado debe ser aprobado por la mayoría de los trabajadores a los que abarca o cubre ese contrato colectivo de trabajo. Esto es porque a partir de la reforma a la Ley Federal del Trabajo se incluyó, tarde, como siempre con la legalidad burguesa, pero se incluyó el principio democrático y un principio de certidumbre en torno a la firma y legitimación de los contratos colectivos de trabajo. A partir de esta reforma se ha hablado de un principio constitucional de certeza en la firma, el registro y el depósito de los contratos colectivos de trabajo. Y este principio constitucional, que ha sido materia de exégesis, por ejemplo, en el amparo en revisión 18-2020 de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está claro. Para que un contrato colectivo de trabajo sea legítimo, debe de ser ratificado por la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras a los que cubre ese contrato, cuestión que en la especie no aconteció, y por ende estamos ante un ilegal e inconstitucional acto de legitimación. ¿De qué serviría toda esta reforma a la Ley Federal del Trabajo si la Secretaría del Trabajo va a hacer lo que está haciendo? Nuestro amparo, no tenemos dudas, va a salir adelante, va a echar abajo esa legitimación, no solo para beneficiar a las y los compañeros que firmaron este amparo, sino evidentemente a la clase docente en general. Es parte de una estrategia de litigio que hacemos para favorecer la democratización de la universidad y el respeto a los derechos de la clase trabajadora en la universidad. Decía un viejo general chino, Sun Bin, al que apodaban el mutilado, que todo aquello que puede ser, que todo aquello que tiene forma, perdón, todo aquello que tiene forma puede ser definido, y todo aquello que puede ser definido puede ser derrotado. Hay que definir claramente y caracterizar claramente a esos capataces dorados que controlan la universidad, cuáles son sus intereses capitalistas
y contrarios a los intereses legítimos de la clase trabajadora que construye la universidad. Hay que definirlos, hay que entenderlos bien para poder derrotarlos. Hay que ubicar dónde están afianzados y dónde ejercen la arbitrariedad, el saqueo, el robo de su fuerza de trabajo, para saber dónde golpear y cómo vencerlos. Y es lo que vamos a hacer. Compañeras y compañeros, no tenemos duda, ese amparo va a salir a nuestro favor y no se va a tener por legitimado ese contrato colectivo de trabajo. Cedo la palabra a la licenciada Vanessa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues dando seguimiento a esta explicación que hace el compañero Enrique y que posteriormente van a tocar mis colegas. Es cierto, dentro de esta legitimación o intento de legitimación del contrato colectivo de la APA-UNAM, en un primer intento ellos realizan una consulta que dio lugar en los días 27 y 28 de febrero de este año para legitimar dicho contrato colectivo. Sin embargo, en la resolución que emite el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, claramente nos dice que en este primer ejercicio participaron 10.391 académicos de los 40.041 personas que están, pues a los que cobija este contrato colectivo, es decir, el 26% del total de los 40.041 personas. Y por ese motivo, pues no se alcanza el porcentaje que la Ley Federal del Trabajo establece para que pueda legitimarse dicho contrato colectivo. Y sin embargo, dice el Centro Federal de Conciliación, bueno, se dejan a salvo los derechos. Está bien, ¿no? Después de eso, el APA-UNAM hace una segunda consulta los días 22 y 27 de mayo de este mismo año, y desafortunadamente y desatinadamente el Centro Federal dice que en este caso se emitieron 23.055 votos, de los cuales 17.828 fueron a favor de la legitimación del contrato colectivo de trabajo. Sin embargo, digo, no hay que ser los grandes matemáticos para darnos cuenta que estos 17.828 votos que son a favor de la legitimación de dicho contrato no representan el 50%, ni siquiera el 50% del total de las personas a quienes cobija el contrato colectivo del trabajo. Sin embargo, y a pesar de este cálculo matemático, el Centro Federal de Conciliación expide y legitima dicho contrato al que hemos hecho alusión, transgrediendo, por supuesto, los derechos de todos los y las trabajadoras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, es por este motivo que se realiza el amparo al que ya se ha hecho referencia, y ahorita les van a explicar exactamente cuál es el fundamento legal de esto y por el que se determina que esta legitimación pues no es legítima ni mucho menos legal, ¿no? Tampoco. Y bueno, pues cedo la palabra a mi compañero Alejandro para que puedan terminar de concluir con la explicación. Perdón, al licenciado Eduardo Díaz. Bueno, ¿a qué se debió esa reforma laboral? En 81 existían muchos contratos colectivos de trabajo que no estaban legitimados. Normalmente eran los sindicatos charros, por definición, que ostentaban esos contratos colectivos de trabajo. Por eso de ahí que se logró definir que tendría que ser legitimados y depositados por un grupo grande de compañeros, que sea el 51%. Esta reforma vino a causar buena impresión entre los trabajadores, que veían claramente que todos sus derechos estaban soterrados, porque por encima de eso estaba la simulación. Los contratos de protección ejercidos por muchos años por los sindicatos charros. No así, el sindicato de la APA-UNAM también tiene un contrato colectivo de trabajo de
digamos, de pacotilla, porque también ellos legitiman que cuando el porcentaje está dado en 17,000 trabajadores, nos legitiman un contrato colectivo, pues eso está yendo al amparo y esperamos tener mucha suerte en este amparo. Paso la palabra a Alejandra. Buenas noches. Pues digamos que a partir de la reforma constitucional, la que comentaba el licenciado Enrique sobre el asunto de la certeza de la firma o en celebración, firma y depósito de los contratos colectivos de trabajo, y que estos deben ser legitimados por la mayoría de los trabajadores, es así que en la misma reforma y en la misma Ley Federal del Trabajo establecen, digamos, no el procedimiento tal como la parte de la legitimación, sino que a través de un transitorio es donde dicen que cada 4 años puede existir este asunto de la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, y por lo tanto, a entrada en vigor a esta nueva reforma laboral en 2019, pues establece que, ¿no?, en cierto periodo que era hasta el 31 de marzo, me parece, no, hasta el 1 de mayo, donde todos los sindicatos tenían que registrar, ¿no?, el procedimiento de legitimación, y hasta el 31 de julio pueden ser las consultas, es decir, todavía estamos a tiempo para que acaben las últimas consultas registradas el 1 de mayo de este año. Como en la Ley Federal del Trabajo establece nada más en un transitorio, entonces hubo necesario que este nuevo ente del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, creado para la finalidad del depósito y el registro de los contratos colectivos de trabajo, pues es una parte administrativa, ¿no? Digamos, aquí el centro tomó una partida no correspondiente a valorar lo que diga la ley, ¿no? La ley es clara y el protocolo que establecieron para legitimar el contrato colectivo de trabajo en su artículo 34, inciso A, dice que la decisión o la consulta, dice, en caso de que la mayoría de las y los trabajadores se manifiesten a favor del contenido del contrato colectivo de trabajo, el centro, hablando del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, emitirá la resolución correspondiente y lo tendrá por legitimado. Aquí dice la mayoría, y si nos remitimos a la ley que comentaban que era, o cuando fue la presentación del maestro Efraín, se habla del artículo 390 ter, ¿no?, en su inciso H, fracción 3, dice, de contar con la mayoría de los trabajadores del contenido del acuerdo de la legitimación o de la consulta, será legitimado. Es decir, habla de la mayoría de los trabajadores, es decir, el 51% de los que fueron a emitir el voto, ¿no?, o de los que están a favor del contenido. Digamos, esa situación, como el Centro Federal tiene esas características de registro laboral y cumpliendo con lo establecido en el protocolo y en la ley, tendrían que haber emitido la constancia. Es decir, tenían que haber emitido la constancia cuando se cubriera el 51%. Como comenta la compañera Vanessa o la licenciada Vanessa, no se alcanzó ni siquiera ese 51%, ¿no? Por lo tanto, ni en la primera consulta, ¿no?, que estableció las fechas, desde ese momento, si no se alcanzó, la ley y el protocolo no contemplan una segunda vuelta. Aún así, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se dio la oportunidad de darles una segunda vuelta. La ley y el protocolo no contemplan esa segunda vuelta. El centro asume atribuciones que no tiene, ¿no?, y da a posibilidad de una segunda vuelta, y entonces decide la segunda vuelta por el porcentaje de participación. Es decir, dice que participaron, ¿no?, de los 40,000 trabajadores, que ahora en la segunda vuelta resulta que son 38,000 trabajadores, es decir, en 2 meses dejaron de haber más de 2,000, 4,000 trabajadores afiliados o digamos reconocidos como personal académico, ¿no? Y entonces de todos modos dice que esos que fueron a participar representan un 60%, ¿no? Pero la ley no dice de los que fueron a participar, sino dice que la mayoría de los trabajadores son los que van, ¿no?, o son los que definen
¿no? Si están de acuerdo o no en el contenido del contrato colectivo de trabajo. Es decir, este supuesto no se dio y entonces van a votar, ¿no? O sea, alcanzan el 60% y de ese 60%, entonces el centro interpreta la ley y dice, bueno, digo interpreta porque no son los facultados para interpretar la ley, solamente son los facultados para el registro de acuerdo a los requisitos emitidos por la ley, ¿no? Interpreta que el 60% de los que fueron, retomo, ¿no? Que de esos 60%, la mayoría de esos 60%, es decir, el 31%, ¿no? Votó a favor del contrato colectivo, ¿no? Digamos, esa interpretación que hace el Centro Federal es constantemente ilegal, ¿no? Y viola completamente el protocolo y viola completamente la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Por lo tanto, esa constancia no tendría que haber sido expedida a la APUNAM, ¿no? Y en la consecuencia, pues digamos, tendría que ser a favor el amparo, ¿no? Porque el Centro Federal está tomando atribuciones que no le correspondan y está interpretando la ley que tampoco es su atribución, ¿no? Le dejo para concluir. Creo que está claro que hay una intención pro patronal por parte del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, porque como han explicado la compañera y los compañeros, pues la ley es muy clara. En este punto no hay mucho lugar a dudas. Las académicos y los académicos también conocen muy bien este artículo 390 ter porque ha sido parte del debate y no hay gran lugar a polémicas, ni a exégesis, ni a hermenéutica. Está muy claro que tiene que ser aprobado por la mayoría de los trabajadores cubiertos por el contrato colectivo a través del voto personal, libre y secreto, y no de la mayoría de los votantes, porque si no podríamos llegar al extremo del absurdo de que pues nada más voten 2 personas, las 2 votan a favor y se legitima. El criterio a todas luces inconstitucional e ilegal que utiliza el Centro Federal pues no se sostiene, porque si fuese el caso que su criterio tuviera sentido, debió haber aprobado desde la primera vez, porque en la primera ocasión también tenían la mayoría de los votantes, no la mayoría de los trabajadores cubiertos por el contrato colectivo de trabajo, solo la mayoría de los votantes. Evidentemente, eso no es lo que dice la ley y por eso no se legitimó, y como dice el licenciado Alejandro, de manera completamente pro patronal se les dio una segunda oportunidad de llevar a consulta, porque eso no está en la ley y no está en el protocolo. Y cuando hacen esa segunda, nos encontramos con la sorpresa de que dicen, bueno, pues la mayoría de los votantes es suficiente. Al final es lo que nos están diciendo, lo cual no es lo que dispone la ley, porque es una verdad aritmética e inconcusa que aún, además de esa triquiñuela de cómo redujeron la plantilla de académicos de golpe, además de esa, obviamente, triquiñuela a todas luces, aún así, 38.679 trabajadores académicos, pues el 50% más 1 son 19.340.5. El 50% más 1 es eso. Y no los que votaron, que fueron mucho menos que eso. Ni siquiera se acercan, son 17.828. Evidentemente no es el 50% más 1. Ergo, el contrato colectivo de trabajo no debió de haber sido dado por legitimado, porque se están pisoteando los principios democráticos que se incluyeron en la nueva reforma laboral, y además este principio constitucional del que hemos hablado, que tiene que ver con el principio constitucional de certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo. Entonces, al final tenemos confianza en que el amparo se impondrá, porque la triquiñuela de la PAUNAM y la patronal es a todas luces evidente. Les conocemos y no vamos a permitir que los derechos de la clase trabajadora sean pisoteados. Aquí vamos a defender y vamos a ganar ese juicio de control constitucional, aunque le duela a los charros y a los caciques dorados de la PAUNAM. ¿Algo más? ¿No? Bueno, si nadie más quiere decir, yo me quiero dirigir a las académicas y los académicos y
de manera especial a los de asignatura, porque son los que tienen las condiciones más adversas, y decirles que, por favor, como bien dijo el equipo de abogados y abogadas, no es un amparo de los profesores y profesoras que lo firmamos. Este amparo va para luchar por los derechos de más de 30,000 profesoras y profesores de asignatura y también de los de tiempo completo, porque este contrato colectivo también afecta a los de tiempo completo. Entonces les pedimos de manera especial que nos ayuden a compartir este video. Vamos a intentar que no haya profesor o profesora que se quede sin saber de qué sucedió con esta legitimación amañada que no debió de darse del contrato colectivo de los académicos en la UNAM que ostente la PAUNAM. Entonces, entre todos podremos dar a conocer esta injusticia y vamos a apoyar por la vía política también al equipo de abogadas y abogados. Y bueno, pues gracias por cerrar la pinza, porque necesitamos gente que sepa de derecho y gente que esté de manera combativa impulsando esta causa, y ya está el ejemplo de que pues ganamos nuestra demanda de despido injustificado, de las denuncias fabricadas, porque nos quieren echar de la universidad porque incomodamos a la burocracia dorada, que es quien tiene a estos 30,000 profesoras y profesores ganando unos salarios muy bajos y con unas condiciones donde violan el derecho a la estabilidad laboral y demás situaciones, no protegen los derechos de los profesores y de las profesoras, este sindicato. Y bueno, solo entre todos y todas podemos hacer que las cosas cambien en la universidad, y ahorita hay condiciones favorables. En unos 2-3 meses habrá cambio en la rectoría y vamos a hacer que la comunidad se entere de cómo han tenido durante décadas a el 75% de los docentes en la universidad. Solo como apéndice, ya técnico, señalar que nuestro amparo, pues como es finalmente producto de un litigio estratégico para favorecer a todas y todos los docentes de la universidad, también tiene características específicas para poder ser en su momento resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, temas de inconstitucionalidad de interpretación directa de las convenciones y de la Constitución. Entonces, si no encontramos justicia en los tribunales, en los juzgados de distrito, pues lo buscaremos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, pues los tendremos informados.